Mi esposo me dijo, pobre y me engañó. Hoy soy su jefa y lo despido frente a su amante. Todo empezó así. Estaba sentada en la mesa de la cocina contando los billetes que nos quedaban para terminar el mes. Eran las 11 de la noche. Renato llegó tarde, como siempre, oliendo a un perfume caro que yo no le conocía. Ni siquiera me saludó. Se fue directo al refrigerador, sacó una cerveza y se quedó mirándome con una mezcla de fastidio y lástima. Yo le dije que nos faltaban $200 para la renta y que el pago de su carro estaba atrasado. Él soltó una carcajada seca. Me dijo que estaba harto de escuchar mis quejas sobre el dinero. Me dijo que mi mentalidad era el problema, que yo era una pobre y que siempre lo sería. Me quedé helada. Yo trabajaba doble turno en una cafetería para que él pudiera mantener las apariencias con sus amigos. Él siempre decía que necesitaba ropa de marca para escalar en su empresa de logística, y yo se la compraba sacrificando mis propias necesidades. Esa noche, Renato no se calló nada. Me dijo que necesitaba a una mujer que estuviera a su nivel, no a alguien que oliera a café y grasa de cocina todo el día. Me soltó en la cara que se sentía avergonzado de presentarme en sus cenas de negocios. Dijo que yo era un lastre para su carrera y que mi falta de ambición lo estaba hundiendo a él. Yo intenté recordarle que cuando se quedó sin empleo el año pasado, fui yo la que mantuvo la casa. Le recordé que vendí mis pocas joyas para pagar su curso de especialización. Él tiró la lata de cerveza al fregadero y me dijo que eso era lo mínimo que podía hacer por un hombre como él. Me llamó mediocre. Dijo que mi destino era vivir contando centavos, pero que el suyo era la cima. Entonces sonó su teléfono. Estaba sobre la mesa. Vi el nombre en la pantalla, Gisela. Él lo arrebató de inmediato, pero alcancé a ver la foto de perfil. Era una mujer impecable, con joyas y un fondo de oficina de lujo. Renato ni siquiera intentó ocultarlo. Contestó frente a mí y le dijo, hola, preciosa, ya casi estoy listo. Colgó y me miró con una frialdad que me detuvo el corazón. Me dijo que se iba. Dijo que Gisela era la dueña de una firma de inversiones y que ella sí sabía lo que era el éxito. Me confesó que llevaban 3 meses juntos y que ella le había prometido un puesto directivo en su nueva sucursal. Me dijo que recogiera mis cosas y que me fuera del departamento al día siguiente, porque él ya no iba a pagar más por mi estilo de vida parasitario. El departamento estaba a su nombre porque él decía que mi historial crediticio era malo. Pasé la noche empacando en bolsas de basura. No lloré frente a él. Me encerré en el baño y me mordí la mano para no gritar. Sentía una rabia que me quemaba la garganta. A las 6 de la mañana, Renato salió impecable, con su traje nuevo, y me dijo que dejara las llaves en la barra antes de las 12. Caminé por la calle cargando mis bolsas. Llamé a Mauricio. Él había sido mi jefe hace años en una pequeña agencia de exportaciones. Siempre me dijo que yo tenía un talento natural para la estrategia y que desperdiciaba mi vida apoyando a un hombre que no me merecía. Me recibió en su oficina. No me miró con lástima. Me miró como si hubiera estado esperando este momento. Mauricio me ofreció un trato. Tenía una empresa en quiebra que quería rescatar. Si yo lograba levantarla en 6 meses, me daría el 40% de las acciones y el puesto de directora general. Acepté sin pensarlo. No tenía casa, no tenía dinero, pero tenía un odio acumulado que era más fuerte que cualquier capital. Me mudé a un cuarto pequeño arriba de la oficina. Trabajaba 18 horas diarias. No comía bien, no dormía, solo revisaba bases de datos, contactaba clientes y optimizaba rutas. Descubrí que Renato había estado robando ideas de mis libretas de apuntes para presentarlas como suyas en su trabajo, pero él no sabía cómo ejecutarlas. Yo sí. En 4 meses, la empresa de Mauricio empezó a quitarle contratos a la firma donde trabajaba Renato. Empecé a usar tácticas agresivas. Sabía exactamente cuáles eran sus debilidades porque él mismo se quejaba de ellas en las cenas. Empecé a absorber a sus mejores clientes ofreciéndoles una eficiencia que ellos no podían igualar. Mauricio estaba impresionado. Un día entró a mi oficina y me puso una carpeta en el escritorio. Me dijo que era hora de expandirnos y comprar la competencia. La empresa de Renato estaba en crisis. El dueño quería vender antes de perderlo todo. Mauricio puso el capital y yo puse la firma. Me convertí en la dueña mayoritaria de la empresa que una vez despreció mi mentalidad de pobre. Lo primero que hice fue ordenar una auditoría profunda. Quería ver cada movimiento de Renato. Descubrí que su éxito con Gisela era una farsa. Ella lo usaba para obtener información confidencial de la competencia, pero cuando la empresa empezó a caer, ella lo dejó de lado. Renato seguía trabajando ahí solo porque Gisela lo mantenía por conveniencia, pero él no sabía que yo ahora era su jefa. Organicé una reunión general para anunciar la fusión. Quería que fuera un evento formal. Me compré un traje de diseñador,
el más caro que encontré. Fui a la peluquería, me maquillé y me puse las joyas que ahora sí podía pagar. Me veía como la mujer que él siempre quiso que fuera, pero con una diferencia, ya no era para él. Llegué a la sala de juntas de su antigua oficina. El personal estaba nervioso. Vi a Renato en la esquina de la mesa, tratando de verse importante al lado de Gisela. Ella lucía arrogante, sin saber que su poder se había terminado esa mañana cuando Mauricio y yo firmamos los papeles finales. Renato estaba riendo con ella, probablemente burlándose de quién sería el nuevo dueño. Entré a la sala y el silencio fue absoluto. Renato se puso blanco. Se levantó de la silla tan rápido que casi tira su café. Gisela lo miró confundida y luego me miró a mí con desprecio, pensando que yo era una asistente. Renato tartamudeó mi nombre. Paula, ¿qué haces aquí? Yo no le respondí. Caminé directo a la cabecera de la mesa y puse mi carpeta sobre la madera fina. Gisela se cruzó de brazos y me preguntó quién era yo y por qué interrumpía la reunión de su equipo. Yo me senté despacio, abrí la carpeta y le dije, soy Paula, la nueva directora ejecutiva y dueña del 60% de este grupo, y este ya no es tu equipo. Renato se dejó caer en la silla, temblando. Gisela soltó una carcajada nerviosa, diciendo que eso era imposible, que una mujer como yo no podía comprar nada. Le entregué los documentos legales a su abogado, que estaba sentado al lado. Él los revisó y asintió con la cabeza gacha. Le confirmó a Gisela que todo era real. Ella se puso pálida. Renato me miraba con ojos de súplica, tratando de encontrar a la mujer sumisa que limpiaba sus platos hace meses. Pero esa mujer ya no existía. Actualización 1. Pasaron 3 semanas. Renato no podía cerrar la boca. Se quedó mirando fijamente el logotipo de mi nueva empresa en la carpeta, como si esperara que las letras cambiaran de nombre. Gisela, por otro lado, pasó del shock a la furia en un segundo. Golpeó la mesa y me gritó que esto era una broma de mal gusto, que ella conocía a los dueños anteriores y que ellos nunca le venderían a alguien como yo. Yo saqué una pluma de mi bolso y empecé a revisar la lista de asistencia. Le dije a Gisela que los dueños anteriores estaban más interesados en el dinero que en su amistad, y que mi oferta fue lo suficientemente alta como para que se olvidaran de su lealtad hacia ella. Rodrigo, mi abogado, puso sobre la mesa el acta constitutiva firmada. El ambiente se volvió tan pesado que se escuchaba la respiración agitada de Renato. Él intentó levantarse para acercarse a mí, pero Rodrigo le hizo una señal para que se mantuviera en su asiento. Renato me dijo con un hilo de voz, Paula, tenemos que hablar en privado. Esto es un malentendido. Yo siempre supe que tenías talento, pero no tenías que llegar a estos extremos. Lo miré y solté una risa corta. Le recordé que hace unos meses yo no tenía ambición y que era una bruta que solo sabía contar centavos. Gisela, al ver que la situación era real, cambió de táctica de inmediato. Miró a Renato con asco y luego se dirigió a mí. Me dijo que ella no tenía idea de que Renato me había tratado así. Dijo que él le había mentido, que le dijo que estaba soltero y que yo era solo una ex obsesiva que le pedía dinero. Intentó vender a su amante para salvar su propio puesto. Renato la miró traicionado. Le gritó que ella sabía perfectamente quién era yo y que ella misma se reía de mis fotos cuando él se las mostraba. La sala de junta se convirtió en un campo de batalla entre ellos dos. Se empezaron a gritar cosas horribles, sacando a la luz todas las mentiras que se habían dicho para estar juntos. Yo solo me quedé ahí, observando cómo el amor de élite, que tanto presumían, se desmoronaba por miedo a perder el sueldo. Pedí silencio golpeando suavemente la mesa con mi pluma. Les dije que no me interesaban sus dramas personales. Les informé que, como nueva dueña, iba a realizar una limpieza profunda. Abrí el expediente de Renato. Leí en voz alta sus métricas de los últimos 3 meses. Eran mediocres. Había perdido 3 de los clientes más grandes de la firma por pura negligencia y por pasar demasiado tiempo en almuerzos ejecutivos con Gisela. Miré a Renato y le dije que su desempeño no cumplía con los estándares de mi empresa. Le dije que en mi mundo, la gente que no produce resultados no tiene lugar. Él empezó a suplicar. Me dijo que tenía deudas, que el pago del carro que yo le ayudaba a pagar estaba por vencerse y que no tenía a dónde ir. Me dijo que por los años que pasamos juntos, le debía una oportunidad. Le respondí que yo no le debía nada, que el día que me echó con bolsas de basura a la calle, liquidamos nuestra sociedad. Le entregué un sobre amarillo. Era su carta de despido por causa justificada. Incluí las pruebas de los gastos personales que cargó a la cuenta de la empresa para impresionar a Gisela, cenas, hoteles y hasta un reloj que ella llevaba puesto en ese momento. Gisela palideció. Ella sabía que si yo presentaba eso ante la junta, ella también caería por complicidad.
Intentó intervenir, diciendo que podíamos llegar a un acuerdo profesional, que ella era indispensable para la operación. Llamé a mi asistente, Sofía, y le pedí que trajera los nuevos contratos de exclusividad que ya habíamos firmado con los clientes que ella creía tener bajo control. Le demostré a Gisela que, mientras ella y Renato se divertían gastando el dinero de la empresa, yo me había encargado de hablar personalmente con cada cliente. Les ofrecí mejores tarifas y una gestión real, no promesas vacías. Gisela se dio cuenta de que ya no tenía nada que ofrecer. Estaba vacía de poder y llena de deudas morales. Renato se levantó de la silla, temblando de rabia. Me gritó que era una resentida, que todo esto lo hacía solo para verlo sufrir. Me dijo que yo seguía siendo una pobre de espíritu. Yo me levanté despacio, me acerqué a él y le dije al oído: la diferencia es que hoy la pobre de espíritu duerme en una mansión y tú vas a dormir en el asiento de ese carro que no puedes pagar. Le pedí a la seguridad que lo escoltara fuera del edificio de inmediato. No lo dejé ni siquiera pasar por su escritorio. Sofía ya tenía sus cosas personales en una caja de cartón en la recepción. Renato caminó por el pasillo central bajo la mirada de todos sus excompañeros, los mismos ante los que presumía de su nueva vida. Se veía pequeño, encogido, como el hombre mediocre que siempre ocultó bajo mis sacrificios. Gisela intentó quedarse en la sala, pero le dije que su oficina debía estar vacía en una hora. Le advertí que si encontraba un solo archivo faltante o cualquier daño al equipo, la demandaría por robo y daños a la propiedad. Ella salió sin decir una palabra, tratando de mantener la frente en alto, pero sus manos temblaban tanto que dejó caer su teléfono al suelo. Me quedé sola en la sala de juntas con Mauricio. Él me puso una mano en el hombro y me dijo que lo había hecho bien, pero yo no sentía alegría, sentía una paz fría. Había recuperado mi dignidad, pero sabía que la verdadera batalla empezaba ahora: mantener el imperio que había construido sobre las cenizas de mi matrimonio. Esa tarde, vi desde mi ventana como Renato intentaba encender su auto en el estacionamiento. El motor fallaba. Lo vi golpear el volante con desesperación. Gisela pasó por su lado en su propio coche y ni siquiera se detuvo a verlo. Lo dejó ahí, solo, tal como él me dejó a mí aquella noche lluviosa. Me senté en mi nueva oficina, la que antes le pertenecía al antiguo dueño, y no a la de Gisela. Era más grande, con muebles de madera maciza y un ventanal que me permitía ver el movimiento de la ciudad. Respiré hondo. El olor a cuero y a café recién hecho era mucho mejor que el olor a frustración que impregnaba mi antigua cocina. Rodrigo entró con una pila de documentos. Me dijo que Renato había intentado llamar a la oficina de recursos humanos 5 veces en la última hora. Quería negociar su liquidación. Decía que el despido por causa justificada era extremo, y que estaba dispuesto a no demandar si le dábamos una compensación económica. Me reí frente a Rodrigo. Le dije que le informara que, si ponía un pie en un juzgado, yo misma presentaría las facturas del reloj de Gisela y las cenas románticas pagadas con fondos de la empresa. No volvió a llamar. Esa noche, cuando salí del edificio, el estacionamiento estaba casi vacío. El auto de Renato ya no estaba. Supe por el guardia que una grúa se lo había llevado porque no había pagado el seguro ni las últimas mensualidades. Me imaginé a Renato caminando por la acera, cargando su caja de cartón, buscando una parada de autobús mientras su mundo de élite se desvanecía. Sentí una punzada de satisfacción, pero no fue una alegría explosiva. Fue una calma fría, como si finalmente se hubiera hecho justicia. Pasé las siguientes semanas auditando cada rincón de la compañía. Descubrí que Renato no solo era negligente, sino que era un parásito profesional. Se adjudicaba los logros de los pasantes y ocultaba sus errores culpando al sistema. Había creado un ambiente de miedo donde nadie se atrevía a cuestionarlo porque él era el favorito de Gisela. Despedía 3 personas más que eran cómplices de sus manejos. Eran tipos que se burlaban de las esposas de sus colegas y que pensaban que el éxito se medía por el precio de la corbata. Los reemplacé con gente joven, con hambre de aprender y sin el ego inflado. La productividad subió un 20% en el primer mes. Mauricio estaba feliz. Me dijo que comprar esta empresa fue la mejor decisión de su vida, pero yo sabía que la verdadera ganancia fue haberme encontrado a mí misma. Actualización 2. Pasaron 8 meses. Mi empresa, ahora renombrada como Logística PA, se convirtió en el referente del sector. Ya no solo quitábamos contratos, ahora las grandes firmas nos buscaban para que manejáramos sus cuentas más complejas. Me mudé a un departamento moderno, con seguridad privada y una vista al parque. Ya no contaba billetes en la cocina. Ahora revisaba balances de inversión mientras desayunaba tranquila. Una tarde de lluvia,
Estaba revisando unos informes cuando Sofía me avisó que un hombre estaba en la recepción pidiendo una entrevista para el puesto de asistente de almacén. Me dijo que el hombre insistía en que me conocía. Sabía quién era antes de que ella terminara de hablar. Le pedí que lo hiciera pasar a mi oficina. No quería que nadie más lo viera todavía. Renato entró. Se veía demacrado. Había perdido peso, su ropa le quedaba grande y tenía los ojos hundidos. Ya no llevaba el traje de marca ni el perfume caro. Olía a humedad y a cigarrillo barato. Se quedó parado en la puerta, mirando mi oficina con una expresión que era una mezcla de envidia y desesperación. Se quitó una gorra vieja y la apretó entre sus manos. Me dijo mi nombre con una voz quebrada. Paula, por favor. He buscado trabajo en todos lados. Nadie me contrata en el sector logístico. Mi nombre está manchado. He estado viviendo en un hostal y se me acabó el dinero. Me pidió una oportunidad, aunque fuera cargando cajas en el almacén. Dijo que aceptaría cualquier sueldo, que solo necesitaba comer y tener un lugar donde dormir que no fuera un cuarto compartido con 6 extraños. Lo miré desde mi escritorio. Recordé cada una de las palabras que me lanzó aquella noche. Recordé cuando me llamó pobre y mediocre. Le pregunté por Gisela. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. Me contó que ella lo demandó por los gastos que él cargó a la empresa. Dijo que ella se deslindó de todo y lo dejó con una deuda legal que lo arruinó. Ella ya estaba con otro hombre, un inversor de otra ciudad, y le había prohibido a Renato acercarse a su oficina. Me levanté y caminé hacia la ventana. Le dije que era irónico que ahora buscara refugio en la pobre que tanto despreciaba. Le recordé que él me dijo que yo era un lastre para su carrera. Él bajó la cabeza y empezó a sollozar. Me pidió perdón, dijo que fue un idiota, que se dejó deslumbrar por el dinero de Gisela y que ahora se daba cuenta de que yo era la que realmente valía. Le respondí que sus disculpas llegaban tarde y con hambre. Le dije que no me interesaba su arrepentimiento porque no era real, solo estaba desesperado. Si él tuviera $1 en el bolsillo, seguiría siendo el mismo arrogante de siempre. Le puse frente a él la lista de los nuevos empleados de almacén. Eran personas que habían sido subestimadas por tipos como él. Le dije que no podía contratarlo, no porque fuera rencorosa, sino porque en mi empresa no había lugar para gente sin integridad. Renato se derrumbó, se sentó en el suelo de mi oficina y empezó a suplicar, diciendo que si no lo ayudaba, terminaría en la calle. Me dio asco verlo así. El hombre que se creía un dios de la logística ahora era un despojo humano rogando por el sueldo mínimo. Llamé a seguridad para que lo escoltaran a la salida. Antes de que se lo llevaran, le entregué un billete de $100. Le dije, toma, para que no digas que soy una pobre de espíritu. Úsalos bien, porque es lo último que vas a recibir de mí. Renato agarró el billete con una mano temblorosa y salió de la oficina sin mirar atrás. Los empleados lo miraban con curiosidad, pero nadie lo reconoció. Ya no quedaba nada del hombre que una vez fue el director de esa misma sede. Esa noche cené con Mauricio en un restaurante elegante. Me sentía ligera. Ya no había deudas pendientes, ni de dinero ni de alma. El pasado estaba enterrado y el futuro era mío. Mauricio me propuso abrir una sucursal en el extranjero. Le dije que sí, pero con una condición: yo elegiría al equipo desde cero. Quería personas que supieran el valor del esfuerzo, no del apellido. Días después, me enteré por Sofía que Gisela estaba siendo investigada por fraude fiscal. Su nueva relación no la salvó de sus propios manejos turbios. La empresa de inversiones que ella dirigía estaba a punto de ser intervenida. El imperio de mentiras que ambos construyeron se estaba quemando hasta los cimientos. Me serví una copa de vino y brindé en silencio por la justicia poética. La noticia de la detención de Gisela salió en la primera plana de los diarios financieros 3 días después de que Renato se fuera de mi oficina con el billete de $100. Fue un escándalo masivo. La fiscalía la acusaba de lavado de dinero y fraude corporativo. Resultó que su firma de inversiones era en gran parte un esquema para mover fondos de procedencia dudosa. Los mismos clientes que ella presumía ahora estaban siendo interrogados. Vi el video de su arresto en la televisión de la sala de espera. Gisela salía de su edificio de lujo escoltada por 2 agentes. No llevaba joyas ni maquillaje impecable. Se cubría la cara con una chaqueta de lona. Sus amigos de la élite no estaban ahí para ayudarla. Habían borrado sus fotos con ella de todas las redes sociales en cuestión de horas. El poder que ella tanto ostentaba era tan falso como sus promesas a Renato. Renato me envió una última carta desde un centro de asistencia social. El sobre estaba arrugado y manchado. En la carta, cambiaba su versión otra vez. Ahora decía que él siempre sospechó de Gisela y que intentó protegerme al irse con ella para investigar sus movimientos.
Era un intento desesperado y estúpido de volver a mi vida como un héroe. Decía que si yo le daba acceso a los archivos de mi empresa, él podría ayudarme a evitar que la fiscalía me investigara a mí también por la fusión. No terminé de leer la carta. La pasé por la trituradora de papel de mi oficina. Renato no era un genio incomprendido ni un infiltrado, era simplemente un hombre cobarde que no podía aceptar que su mentalidad de éxito lo había llevado a un callejón sin salida. Le pedí a Rodrigo que redactara una orden de restricción. No quería que volviera a acercarse a mi edificio ni a enviarme más basura emocional. Mauricio y yo organizamos una cena para celebrar nuestro primer año de expansión internacional. Fuimos al mismo restaurante donde Renato solía llevar a Gisela con el dinero de mi empresa. Me senté en la mesa principal. El mesero me reconoció y me dio un trato de reina. Mauricio brindó por mi visión y por la integridad de nuestra firma. En ese momento me di cuenta de que la verdadera riqueza no era el saldo en mi cuenta, sino la libertad de no depender de la aprobación de un mentiroso. Esa misma semana, compré el pequeño departamento donde Renato y yo vivimos los últimos años. No para mudarme, sino porque el edificio salió a subasta tras los problemas legales de su antiguo dueño. Mandé a un equipo de limpieza a sacar lo poco que quedaba de nuestra vida ahí. Encontré mi antigua libreta de apuntes en el fondo de un cajón. Estaba rota. Renato la había usado para intentar copiar mis estrategias, pero no entendió que la estrategia sin carácter no sirve de nada. Ordené que el departamento fuera remodelado por completo para convertirlo en una oficina de apoyo legal para mujeres que han sido víctimas de despojo por parte de sus parejas. Quería que el lugar donde él me llamó, pobre y mediocre, fuera el lugar donde otras mujeres recuperaran su fuerza. Fue mi forma de cerrar el círculo. Supe por los rumores del sector que Renato terminó trabajando como guardia nocturno en un parque industrial a las afueras de la ciudad. Vive en una habitación alquilada y su única compañía es un televisor viejo. Gisela sigue en prisión preventiva esperando un juicio que probablemente la condene a varios años. Su estatus se redujo a un número de expediente en una carpeta judicial. Hoy, cuando entró a mi oficina, no veo a la mujer asustada que empacaba sus cosas en bolsas de basura. Veo a una directora general que lidera a 300 personas. Mi mente ya no cuenta centavos para la renta, ahora diseña el futuro de una industria. Renato tenía razón en algo, mi vida cambió radicalmente. Lo que nunca entendió es que el cambio no vino de su abandono, sino de mi decisión de no volver a ser pequeña para que él se sintiera grande. Ya no siento odio por él. El odio requiere energía y yo prefiero usar la mía para seguir creciendo. Renato y Gisela son solo un mal recuerdo, una lección sobre la psicología de la arrogancia y sus consecuencias reales. El imperio que construye es sólido porque se basa en la verdad, no en perfumes caros ni en apariencias compradas con dinero ajeno. Cierro mi laptop y me preparo para salir. Mi auto me espera en la entrada. La ciudad brilla y yo sé que cada luz es una meta alcanzada. La pobre de espíritu resultó ser la más rica de todos. He terminado de contar mi historia. Si alguna vez te sientes atrapada por las palabras de alguien que intenta hundirte, recuerda que tú eres la única dueña de tu valor. Las mesas siempre dan la vuelta cuando dejas de jugar según las reglas de los mediocres.